Su oferta de contenidos y ahora presenta Perspectiva Económica con Magín Díaz, profesional de reconocida trayectoria pública, economista especializado en finanzas públicas y macroeconomía, egresado de la Universidad de Chicago. Perspectiva Económica, una mirada orientadora a los hechos más relevantes de la economía dominicana y mundial. Bien, señores, vamos a conversar inmediatamente con Magín Díaz, como lo hacemos cada 2 miércoles. Hoy está con nosotros entonces Magín Díaz. Magín, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Julio, ¿y ustedes? Bueno, pues gracias a Dios, muy bien, muy bien. Bien. En primer lugar, Magín, quisiera que nos ayudara a entender un poco a la economista jefa del Banco Mundial, la señora Carmen Reinhart, porque ella dice que hay que distinguir entre el rebote económico del 2021 y recuperación económica, que no son las mismas cosas, que se parecen, pero que no es lo mismo. Que no es lo mismo ni es igual. Sí, mira, Carmen Reinhart es una de las mejores también economistas del mundo, es cubano-americana y desde el año pasado ocupa la vicepresidencia del Banco Mundial y es la economista jefe, una de las economistas más reputadas, profesora de la Universidad de Harvard, de Columbia también. Y ella obviamente le ha tocado un periodo difícil, pero es de las personas que más ha trabajado el tema de las crisis económicas. Y ella hace una distinción que es muy relevante, que una cosa es el rebote de una economía y otra cosa es recuperación. Entonces, ¿qué está pasando, por ejemplo, acá? Este año ya hay un consenso entre los organismos internacionales y las autoridades de que la economía va a crecer y va a crecer fácilmente más de 5%. Ya el Banco Mundial, el Fondo Monetario subieron sus expectativas de crecimiento a 5,5%. El mismo gobierno también, que publica un marco macroeconómico. Ya hay calificadoras de riesgo que entienden que va a ser 6% el crecimiento, o sea que va a estar sobre el crecimiento promedio, que es de 5% histórico. Eso es lo que ella llama rebote, que la economía se paralizó el año pasado, como la base de comparación es muy baja, o sea, hubo meses, abril, mayo, junio, que se mandó a cerrar a la mayoría de los sectores. Entonces, al esos sectores irse reactivando, van a tener una tasa de crecimiento. No nos podemos sorprender si a partir de abril vemos tasa de crecimiento en algunos sectores superiores a 10%. Eso es rebote. Eso no es malo, porque hay países que no se han recuperado tan rápido. El rebote significa que nos vamos a recuperar rápido y eso es bueno. De un año que el Banco Interamericano considera que el año 2020 fue el peor año de caída en América Latina en 200 años de estadísticas que ellos tienen. Wow. La economía de América Latina cayó 7.5%. O sea, nosotros, de hecho, estuvimos un poco mejor que la región. Y vamos a ser una de las economías que más va a crecer. Eso es lo que ella llama efecto rebote. Ahora, recuperación. Hay distintas formas de verlo. No hay un solo indicador, pero es cuando tú llegas a los niveles que tú tenías antes de la pandemia en varios indicadores. Por ejemplo, en ingreso per cápita. Lo que estamos esperando es que el país vuelva al ingreso per cápita del 2019 en el año 2024. Es decir, nos tomaría 4 años. Si la economía crece más, pues podría ser en 3 años.
Hay países que le va a tomar 6, 7 años regresar a los niveles de ingreso del año 2019. Otros indicadores, por ejemplo, los de pobreza. Y fíjate algo muy interesante, en la crisis bancaria del 2003, cuando llega Leonel Fernández, en los primeros años la economía crece 9% durante varios años. Hablamos del 2008, la crisis. No, la crisis bancaria del 2003. Ah, la del 2003, la local en República Dominicana. Correcto. Sí. Ya en el 2005-2006 habíamos regresado y superado los niveles de ingreso per cápita previos a la crisis. Pero en pobreza nos tomó 12 años volver a las tasas de pobreza previo a la crisis del 2003. O sea que hay que ver distintos indicadores. En el caso de esta crisis, gracias a los programas de transferencia que se hicieron, la pobreza aumentó muy poco. Según el Ministerio de Economía, aumentó solo 2 puntos porcentuales. Eso significa que en 1 o 2 años, pues volveremos a los niveles anteriores a la crisis. Otros indicadores que podemos ver, por ejemplo, el empleo. Antes de la crisis llegamos a tener cotizantes en la seguridad social, que es un indicador que uno puede ver, casi 2 millones de empleados. Durante la crisis eso bajó a 1.400.000. Ahora estamos en febrero, en 1.700.000 cotizantes. Entonces, recuperación es cuando un conjunto de indicadores regresan a los niveles previos a la crisis. La buena noticia es que todo parece indicar que vamos a ser de los países que más rápido vamos a llegar a los niveles anteriores a la crisis. Puede ser en 2 años, 3 años, en algunos casos. Hay otros países que parece que le va a tomar más de 5 años llegar a los niveles anteriores a la crisis. Entonces, este año hay un efecto rebote que es importante. Significa que la economía se ha recuperado rápido, pero el reto es a partir del 2022 mantener eso para volver a esos indicadores tanto macroeconómicos como sociales, porque hay que verlo todo. Esa es la diferencia que hace la doctora Reinhardt sobre lo que debe considerarse recuperación después de una crisis. Imagínate. Hay una, digamos, preocupación sobre todo de los sectores exportadores, la baja que ha tenido el dólar, para muchos puede ser positiva, para otros puede ser negativa. ¿Cómo tú evalúas, qué tú piensas que va, en la medida en que se esté dando esa recuperación, el dólar volverá a estabilizarse en una subida leve, pero que beneficie al sector exportador? ¿O tú piensas que mientras se dé esta situación mantendremos el dólar de esa manera? Mira, yo me río porque ahora no quieren que el dólar baje. Ahora sí, ahora es malo. Ahora es malo que baje. Entonces, decía un profesor mío que si él sabía lo que iba a pasar con el tipo de cambio, pues no estuviera dando clases. Fuera multimillonario. Exacto, porque es un poco ciencia y es un poco arte. Aquí estamos acostumbrados y nos acostumbramos en los últimos 15 años a que hubiera una depreciación de 4% al año más o menos, razonable. Y el consenso que hay en economía es que eso es bueno, que el tipo de cambio se vaya moviendo lentamente. El problema es cuando se mueve muy bruscamente. Por ejemplo, el año pasado la depreciación fue 10% y eso trajo nerviosismo en algún momento. La mayoría de los países dejan flotar sus monedas y hay variaciones de 20, 30, 40%. Y yo creo que el país no está preparado para eso. Entonces el Banco Central hace su política tratando de evitar esos movimientos bruscos. Entonces, en medio de una crisis tan grande, el año pasado una depreciación de 10% fue un buen manejo del tipo de cambio ante ese shock externo tan grande. Ahora, el tema es que las remesas han crecido muchísimo
más de 30%, hubo emisiones de bonos soberanos, el Banco Central pudo recomponer su reserva y es un tema de oferta y demanda. Los bancos se posicionaron en dólares el año pasado y entonces hay un exceso de oferta en el mercado que ha hecho bajar el tipo de cambio. Ahora el gobernador que ha dicho, no lo puedo dejar bajar mucho, porque el mismo tipo de cambio más depreciado es el que va a ayudar al turismo y a los exportadores. Entonces son dos caras de una moneda. Yo creo que el Banco Central no lo va a dejar bajar mucho más de 57 y luego de que se estabilice y que se vaya recuperando la actividad económica, va a ir buscando su depreciación, digamos, histórica de 3-4% al año. Ya el gobierno, en el marco macroeconómico que publica, moderó las expectativas que había inicialmente en el presupuesto, creo que era de 9% para este año, y ya eso se redujo. Entonces, es un equilibrio. A los importadores le conviene que el tipo de cambio sea lo más bajo posible y a los exportadores lo más alto. Yo creo que a la economía pues ya estaba equilibrada con un tipo de cambio de entre 58 y 59 y por ahí se mantendrá en los próximos meses porque no se ven problemas de escasez de divisas en los próximos meses. Y eso es lo que va a monitorear el Banco Central. Yo creo que por ahí viene la cosa. Ya dijo el presidente que la reforma fiscal tiene que hacerse y es este año que hay que hacerla. Que es el gran reto, dice él. ¿Por dónde empezar? ¿Qué hacer? Hay que empezar. Bueno, por el Lenin, ¿qué principio. hacer? Siempre al final, yo, por más macroeconomista que quiero ser, siempre me terminan preguntando de impuestos. De impuestos siempre. ya tengo ese letrero ahí. No, y está el tema, Magín, de que hay gente que entiende que tiene mucho que pagar y otros que no pueden pagar. Sí, decir, pero podemos hacer un programa completo vamos a hablar con Antonio, de 7 a 11, para hablar solo de impuestos. Solo de impuestos, pero yo creo que en plena crisis, ¿de dónde nos agarramos? Es que podemos hablar. Ya de hecho en la mayoría de los países de América Latina se han formado comisiones. En Chile, por ejemplo, se formó una comisión que tiene hasta el mes de junio para hacer una propuesta al Ministerio de Hacienda. Y en Colombia el presidente ya va a mandar la reforma tributaria en las próximas semanas. Ya es inminente que se envíe. Esa es la gran discusión en Colombia. Yo creo que... Y la llamada, más en Estados Unidos, el llamado del presidente Biden e incluso de la propia Janet Yellen, de que los países adopten poner impuestos a la actividad productiva. No, ella lo que ha sugirió en el día ayer o antes de ayer, que ella ya lo había dicho, es un impuesto mínimo a las multinacionales en el mundo. Eso va a tomar tiempo, es controversial, pero si lo está diciendo la jefa de la política fiscal de Estados Unidos, va a ser un tema relevante. En el caso dominicano, yo he dicho que se puede empezar a hablar. No necesariamente hay que aplicarla este año, pero el presidente sabe que hay restricciones fiscales muy fuertes. Ahora, ¿por qué yo siempre digo empecemos por el principio? Porque tenemos que saber de qué monto queremos la reforma para poder hacer un diseño en base a eso. Un diseño que no es solo económico, no, una reforma no es solo lo que digan los economistas, es el diseño legal del sistema tributario. Hay que escuchar de diversos sectores. Decía un profesor muy famoso de política tributaria que los códigos tributarios había que cambiarlos cada 20 años. Y el de nosotros va a cumplir 30 años. Se ha ido modificando con parche muchas veces. Pero yo lo que creo que primero es un equilibrio. Hacer una reforma que no dañe las perspectivas de crecimiento económico, pero
también hay que hacer una reforma para que el gobierno tenga los recursos necesarios para enfrentar el problema de la deuda y el problema del gasto, que hay mucha necesidad de gasto en el país. Entonces, tenemos que primero ponernos de acuerdo en cuál va a ser el tamaño de esa reforma tributaria, de ese ajuste fiscal, que se puede mejorar de la calidad del gasto. Y entonces, en base a eso, nos daremos cuenta que magia no hay. Si se quieren aumentar las recaudaciones, habrá que tocar el impuesto sobre la renta, el ITEVI, los selectivos. No va a haber un impuesto mágico que te resuelva el problema. Va a haber que tocar las grandes figuras del sistema tributario, sobre todo, y fortalecer figuras que aquí recaudan muy poco comparado con otros países, como el impuesto a la propiedad, por ejemplo. Entonces, bien, yo creo que es una oportunidad de verlo todo. El hecho de que haya una crisis no impide que hablemos del tema. Y ya hay otros países que... ¿Tú estás de acuerdo con que aumenten el impuesto a la propiedad? Yo creo que se debe recaudar más. En América Latina se recauda en promedio un 1% del PIB de impuesto a la propiedad, del IPI, y aquí se recauda 0.06. Somos el país que menos recauda. Entonces, esa es una de las figuras que no es uno de los pilares del sistema tributario, pero debe ser uno de los impuestos que complemente la base recaudatoria del país, sin duda. Bueno, Magín. Magín. La botaste ahí, Magín. Magín, es duro. Gracias. Es duro en medio de esta crisis hablar de que le va a aumentar limpia a la gente. Es duro. Ay. Yo creo que la sociedad tiene que sentarse como se sentó en el año 90, 91 y salió una buena reforma en el año 92. Piensa que... Bueno, no, terminamos ya, terminamos. Bueno, pues gracias, Magín. Muchas gracias. ¿Cómo no? Gracias a ustedes.